Me desperté en un infierno perfecto disfrazado de rutina. Hola, me llamo Irene, tengo 34 años, y vivo en un ático en el centro de Sevilla que parece una prisión dorada. Mi vida, hasta hace poco, era un engranaje impecable, despertador a las 6:30, ducha, café, trabajo, cena silenciosa, noche vacía. Pero aquella mañana todo empezó a resquebrajarse de forma inevitable. El despertador sonó con su agudo y molesto pitido, una alarma digital que atravesaba el aire denso de mi habitación. Como siempre, estiré la mano lentamente, encontré el teléfono frío y apagué ese sonido que ya odiaba. El aire olía a aire acondicionado y a una vida que no era la mía. Afuera, la luz gris del amanecer sevillano apenas entraba por las cortinas gruesas, y todo era tan monótono, tan desgastado que me daban ganas de gritar. A mi lado, escuché el movimiento de Víctor, mi marido. Se levantó sin decir palabra, el frío de la mañana me rozó la piel cuando retiró la sábana. Sus pasos descalzos sobre el suelo de tarima sonaban como un metrónomo seco que marcaba el ritmo muerto de nuestra existencia. Me senté en la cama, sintiendo la seda de mi camisón deslizarse por mi cuerpo, recordándome que todavía era mujer, aunque en esa casa me sentía más como un mueble caro, una función sin alma. Víctor apareció en la cocina, al teléfono, hablando con dureza sobre envíos y números, sin mirarme siquiera cuando pasé junto a él. Era un hombre atrapado en su propia vida de decisiones frías y negocios sin alma. Yo vertí un café negro en una taza fina de porcelana, el único pequeño placer que me quedaba para enfrentar otro día vacío. Él me dijo que llegaría tarde, reunión con socios en un hotel cercano. No me esperes, añadió, y salió con un beso seco en la frente y el olor intenso de su colonia que ahora me asfixiaba. Quedé sola, con mi café, en la inmensidad de nuestro apartamento, rodeada de silencio y la presencia tranquila de Lati, nuestro Doberman negro, un gigante silencioso que parecía leer en mi alma más que cualquier persona. Él me seguía a todas partes, sin molestar, simplemente observándome con esos ojos marrones que parecían entender algo que yo misma había olvidado. En ese momento supe que algo tenía que cambiar, aunque fuera pequeño, aunque fuera solo para mí. Me levanté, me acerqué a mi armario, mi refugio personal, y me miré en el espejo. La mujer que veía era hermosa, pero opaca, consumida por años de fingir y callar. Saqué un conjunto de lencería negra que había comprado hacía tiempo y que nunca me había atrevido a usar. Me vestí con él, me puse un albornoz de seda negro, pero sin atarlo, y calcé unos zapatos de tacón altos que resonaban fuerte en el parquet vacío. Quería sentir que todavía existía, que podía ser otra. Lati me miró desde el pasillo, como si por fin yo fuera la mujer que merecía su atención. Me senté en el sillón del salón, con la pierna cruzada y el albornoz abierto, dejando ver la piel y la lencería. Él se acercó y puso su pesada cabeza en mis rodillas, y en ese contacto sentí algo que hacía mucho no sentía, calor, vida, un lazo real. Por primera vez en años, no estaba sola en esa casa fría y silenciosa. Pero sabía que esa calma era solo el preludio de una tormenta que estaba a punto de estallar. Y entonces, en la penumbra, mientras acariciaba a mi perro, supe que nada volvería a ser igual. La rutina que una vez me aprisionó comenzó a desmoronarse con un susurro inquietante. Las horas pasaban, pero la sombra del cambio ya se cernía sobre mí, invisible y pesada. Mientras Lati reposaba a mis pies, sentí que aquella conexión silenciosa era la única verdad en una vida llena de mentiras y distancias. Víctor regresó tarde esa noche, su presencia era una sombra pesada que se extendía por toda la casa. Entró sin saludar, con la corbata deshecha y el paso cansado, dejando huellas marcadas en la alfombra blanca del salón. Su mirada apenas me rozó, como si yo fuera un mueble más, un adorno sin alma. Me vio sentada en el suelo, con el vestido negro ceñido que había elegido para sentirme viva, y los tacones que resonaban en cada paso. ¿Quién ha estado aquí?, preguntó con voz áspera, señalando a Lati, que seguía sentado inmóvil, vigilante, pero sin mostrar agresividad. Víctor no podía entender esa mirada profunda, ese vínculo que nos unía y que él nunca había logrado romper. Naria, respondí con calma, manteniendo la mirada firme. Solo él. Víctor se acercó, pero el perro tensó los músculos, levantó la cabeza y mostró los colmillos apenas, un aviso silencioso de que no permitiría ningún atropello.
Víctor se detuvo, sorprendido por la reacción que no esperaba de un animal tan dócil. Su rostro se tornó en una mezcla de ira y miedo, como si por primera vez en años percibiera que había perdido el control. Aquella noche, el silencio de la casa era una tensión palpable, rota solo por el sonido apagado de suspiros y miradas que decían más que 1000 palabras. Mientras Víctor se retiraba a su habitación, yo sentía que algo dentro de mí despertaba, que el miedo que me había paralizado durante años comenzaba a disiparse. Sentía que, por primera vez, no estaba sola ni desprotegida. Latí se quedó a mi lado, su presencia era un muro invisible entre mi mundo y el vacío que Víctor representaba. En esa noche fría y gris de Sevilla, mientras el reloj marcaba las horas lentas, supe que el equilibrio se había roto y que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía cómo ni cuándo, pero algo en mí ya estaba lista para luchar, para reclamar lo que me había sido negado. Mientras acariciaba su pelaje oscuro, el peso del pasado comenzó a desvanecerse, y una inquietante esperanza surgió entre las sombras. La batalla no había hecho más que empezar, y yo, Irene, estaba dispuesta a enfrentarla, sin más miedo ni cadenas que romper. Aquella mañana, el sol asomaba tímido entre las persianas de mi habitación, pero no lograba calentar el frío que se había instalado en mi pecho. Me levanté con la sensación de que algo había cambiado para siempre, aunque aún no sabía cómo enfrentarlo. La casa, tan grande y vacía, parecía más un mausoleo que un hogar. El silencio era insoportable, roto solo por el sonido de mis pasos y la respiración tranquila de Latí, que nunca me abandonaba. Víctor ni siquiera apareció a la hora del desayuno. No me sorprendió, sus ausencias se habían vuelto parte de la rutina. Pero esta vez, la distancia parecía más profunda, más definitiva. Mientras preparaba el café, sentí la mirada de Latí clavada en mí. Era un peso dulce y protector, como si él supiera que el mundo que conocía estaba a punto de derrumbarse y que yo necesitaba su fuerza para sostenerme. Decidí que no podía seguir así. La monotonía, el vacío, la indiferencia de Víctor, todo eso debía terminar. Me dirigí al armario, esa pequeña fortaleza donde escondía mis secretos y deseos. Saqué de nuevo aquel vestido negro que había dejado olvidado, el que abrazaba mi cuerpo como una segunda piel, y me lo puse con decisión, esta vez sin miedo a que él lo viera sin admiración o indiferencia. Mientras me vestía, recordé las noches en las que intentaba llamar su atención con silencios y suspiros, sin éxito. Ahora, esa mujer frágil y callada desaparecía lentamente, dejando lugar a alguien más fuerte, más decidida. Colgué mi camisón de seda y me puse unos tacones negros de charol que resonaron con fuerza contra el suelo de madera, un sonido que parecía marcar el ritmo de un nuevo comienzo. Latí, siempre atento, me siguió hasta la puerta. Sentí su cuerpo musculoso rozando mi pierna, su aliento cálido contra mi piel. En ese instante, comprendí que no estaba sola, que tenía un aliado incondicional, un guardián que no me fallaría. Cerré la puerta tras de mí, dejando atrás la sombra de un hombre que había dejado de verme como mujer para convertirme en un objeto más. Salimos a la calle, Sevilla nos recibió con su aire cálido y húmedo, las calles aún vacías de turistas y bullicio. Caminamos juntos, Latí y yo, dos figuras solitarias enfrentando un mundo que parecía demasiado grande para una mujer sola. Pero no para mí. Sentí que con cada paso mi confianza crecía, que la fuerza que emanaba de mi perro se contagiaba a mi alma. La ciudad despertaba lentamente, pero yo ya no era la misma. El peso de los años de silencio y resignación se desvanecía, reemplazado por una determinación feroz y silenciosa. No sabía qué me esperaba, ni cuánto iba a durar esta nueva batalla, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para luchar por mí misma. Y con Latí a mi lado, sabía que nada podría detenerme. El sol de mediodía iluminaba las calles estrechas de Triana mientras Latí y yo regresábamos a casa después de nuestro paseo. La luz dorada acariciaba las fachadas encaladas y los azulejos brillaban con un color azul intenso, pero dentro de mí todo seguía oscuro, tenso, como un volcán a punto de estallar. Sabía que no podía seguir escondiendo lo que sentía, ni fingiendo que todo estaba bien. Al entrar en el piso, el ruido seco del portazo de Víctor nos dio la bienvenida. Su presencia era una tormenta silenciosa, no hacía falta que dijera una palabra para que el aire se enrareciera. Lo vi cruzar el salón con pasos pesados, sin mirarme,
como si yo fuera un fantasma invisible que debía ignorar. Me acerqué a la cocina, donde el aroma del café recién hecho aún flotaba en el aire. Lati se acomodó a mis pies, observando a Víctor con esos ojos penetrantes que parecían leer sus pensamientos. Y, por primera vez, sentí que no estaba sola frente a ese hombre que había dejado de amarme y que ahora solo veía en mí un estorbo. Intenté hablar con él, pero sus respuestas fueron cortantes, frías, como cuchillos que me atravesaban sin piedad. Me reprochó la distancia, el cambio, como si yo fuera la culpable de aquello que él mismo había construido, un muro invisible que nos separaba día a día. Sus palabras me hirieron, pero no me rompieron, algo dentro de mí se estaba fortaleciendo. Mientras él se perdía en sus propios demonios, yo miraba a Lati, que seguía firme a mi lado, un ancla en medio de la tormenta. Sentí como su presencia me daba coraje, como sus ojos me recordaban que merecía algo más que ese silencio frío y esa soledad disfrazada de matrimonio. Decidí que no podía seguir esperando a que Víctor cambiara, porque él no iba a hacerlo. Tenía que ser yo quien rompiera las cadenas, quien reclamara mi vida y mi felicidad. Y mientras acariciaba la cabeza de mi perro, supe que juntos podíamos enfrentarlo todo, incluso a él. Esa noche, mientras las luces de Sevilla se apagaban poco a poco, me senté en el sofá, vestida con aquel conjunto negro que había elegido para sentirme viva. Lati se acomodó a mi lado, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. La batalla apenas comenzaba, pero ya no tenía miedo de enfrentarse a ella. Tenía a mi lado un guardián, un compañero, y sobre todo, la voluntad de ser libre. La tensión en la casa se volvió insoportable aquella tarde. Víctor llegó más tarde de lo habitual, con el ceño fruncido y el rostro cansado, pero sus ojos ardían con un fuego apagado que sabía que iba dirigido hacia mí. Entró sin saludar, dejando caer su maletín sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar la porcelana del jarrón. Me estaba preparando para una noche tranquila, pero su presencia lo cambió todo. Se quedó en el umbral del salón, observándome con una mezcla de desprecio y desconcierto, como si yo ya no fuera la esposa dócil y sumisa que conocía. Llevaba puesto ese vestido negro ajustado al cuerpo, con la seda del albornoz abierta y mis tacones resonando sobre el suelo de madera, un símbolo de mi nueva determinación que él parecía no comprender. ¿Qué pretendes con esa ropa?, me preguntó con voz áspera, sin esconder su irritación. Sentí como mis mejillas se coloreaban, no por vergüenza, sino por rabia contenida. Pretendo ser yo misma, respondí con calma, aunque por dentro sentía que un volcán estaba a punto de estallar. Pretendo dejar de ser invisible para ti. Víctor dio un paso hacia mí, pero Lati se interpuso inmediatamente, su cuerpo enorme bloqueando su camino. El perro levantó la cabeza, mostrando los colmillos en un gesto silencioso pero claro, nadie cruzaría esa línea sin consecuencias. Víctor retrocedió, sorprendido por la reacción del animal, pero su mirada se endureció aún más. Me lanzó una última mirada llena de odio y frustración antes de dirigirse a la puerta, murmurando palabras que se perdieron en el eco del pasillo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, un silencio pesado invadió la casa. Sentí como el peso que llevaba años encima comenzaba a levantarse, dejando espacio para una fuerza nueva, desconocida pero poderosa. Me senté en el sofá, con Lati a mi lado, y por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar profundamente y sentir que estaba empezando a recuperar el control de mi vida. Sabía que aquella noche no sería el final, sino solo el principio de una lucha mucho más intensa y real. Pero también sabía que, con Lati a mi lado, ningún obstáculo sería demasiado grande. Era hora de que Víctor entendiera que ya no era la mujer sumisa que él había conocido. Era hora de que supiera que había despertado una fuerza que no podría detener. Nunca imaginé que un simple animal podría convertirse en el espejo de mi alma y el guardián de mi dignidad. Después de aquella confrontación con Víctor, me encontré sentada en el salón, con Lati recostado a mi lado, y una mezcla de emociones me invadía, miedo, rabia, pero sobre todo, una extraña esperanza que hacía mucho tiempo no sentía. Pensaba en todo lo que había vivido, en esos años en los que mi vida se había convertido en una sucesión de días vacíos, en los que mis palabras caían en el abismo del silencio y mis deseos quedaban atrapados bajo el peso de la indiferencia. Me preguntaba cómo había permitido que todo eso sucediera, cómo había aceptado ser una sombra en mi propia casa. Pero ahora, con el suave roce del pelaje de Lati bajo mis dedos,
Sentía que había encontrado algo más que un compañero, había encontrado un reflejo de mi propia fuerza y resistencia. Él no juzgaba, no reclamaba nada más que mi presencia y mi cariño, y a cambio me ofrecía una lealtad inquebrantable que me daba valor para enfrentar lo que viniera. Pensé en Víctor, en su orgullo herido, en su incapacidad para comprender que yo ya no era la mujer que podía controlar con indiferencia y órdenes. Me pregunté si alguna vez podría entender la profundidad de mi sufrimiento, o si simplemente seguiría viendo en mí un objeto más, una posesión que podía manejar a su antojo. Pero ya no importaba. Había llegado a un punto en el que mis palabras y mis acciones debían ser para mí misma, no para él. Decidí que no permitiría que su sombra siguiera cubriendo mi luz, que no dejaría que sus silencios me hundieran en la oscuridad. Mientras acariciaba la cabeza de Latí, sentí como una llama se encendía en mi interior, una llama que ardía con la promesa de un nuevo comienzo. Sabía que el camino sería difícil, que la batalla no había hecho más que empezar, pero estaba lista para luchar. Por mí, por mi dignidad, por la mujer que aún podía renacer de entre las cenizas. Y en ese momento, supe que no estaba sola. Tenía a mi lado un guardián, un amigo fiel que me recordaba que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que vale la pena proteger. Y esa luz era yo. La noche cayó sobre Sevilla como un manto oscuro y denso, y con ella llegó un giro inesperado que nadie, ni siquiera yo, pudo prever. Mientras me encontraba en el salón, envuelta en el silencio solo interrumpido por el crepitar del fuego en la chimenea, escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Víctor había vuelto, pero esta vez no estaba solo. Tras él, apareció un hombre alto, de mirada fría y calculadora, vestido con una chaqueta negra que absorbía la poca luz que quedaba en la habitación. Su presencia imponía respeto y, a la vez, un miedo sutil que se arrastraba por el aire. No hizo falta que dijeran una palabra para entender que aquello era algo más que una simple visita. Víctor, visiblemente cansado y con el rostro tenso, me miró con una mezcla de desafío y resignación. El hombre que lo acompañaba se presentó como Víctor, el jefe de seguridad de mi marido, aunque también insinuó que ya no ocupaba ese puesto. Su voz era firme, pero no agresiva, más bien parecía medir cada palabra con cuidado, como quien sabe que está entrando en un terreno peligroso. Me explicó que Víctor había enviado a este hombre para recuperar algo que, aparentemente, había desaparecido de su alcance: el control, el poder, el dinero. Pero lo que realmente sorprendió fue la advertencia velada de que ya no estaba solo en esta partida, que alguien más había entrado en juego, alguien que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cambiar las reglas del juego. Mientras escuchaba, sentí como una corriente de adrenalina recorría mi cuerpo. Era una señal clara de que la batalla no solo era personal, sino que ahora tenía implicaciones mucho más profundas y peligrosas. Pero, lejos de intimidarme, esa revelación despertó en mí una determinación aún mayor. Latí permanecía a mi lado, alerta, sus ojos brillando con una intensidad que parecía decirme que estaba listo para cualquier desafío. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Las cartas estaban sobre la mesa, y yo estaba lista para jugar. No como la mujer temerosa que había sido, sino como alguien que había encontrado su fuerza en las sombras y estaba dispuesta a usarla sin miedo. La noche se cerró tras la puerta, pero dentro de mí, una nueva luz comenzó a arder con fuerza implacable. La guerra acababa de comenzar. El hombre que había entrado junto a Víctor se quedó inmóvil en la penumbra del salón, observándome con una mezcla de curiosidad y respeto contenido, como si midiera cada movimiento, cada palabra antes de decidir su próximo paso. Su presencia era fría, calculadora, pero también había algo en su mirada que me hizo entender que no era un enemigo más, era un aliado en esta partida de ajedrez donde las piezas se movían en las sombras. Víctor, por su parte, parecía cada vez más derrotado, ausente, como si entendiera que el poder que había ejercido durante años se desvanecía ante mis ojos. Su arrogancia habitual se había transformado en una mezcla de frustración y miedo contenido, una combinación peligrosa que podía estallar en cualquier momento. El hombre que ahora se presentaba como Víctor, aunque con otro nombre que no mencionaré, habló con voz baja pero firme. Me ofreció un trato, apoyo, recursos y protección a cambio de una alianza estratégica. Sabía que la única manera de sobrevivir y ganar esta guerra era dejar de luchar sola.
Era una propuesta arriesgada, pero también una oportunidad para tomar el control definitivo de mi vida y de todo lo que Víctor había intentado arrebatarme. Mientras escuchaba, sentí cómo se abría ante mí un camino inesperado, lleno de riesgos pero también de posibilidades. Sabía que aceptar aquella alianza significaría adentrarme en un mundo oscuro, lleno de traiciones y juegos de poder, pero también que era la única forma de asegurar mi libertad y la de Latí, mi fiel compañero. Víctor permaneció en silencio, observando con ojos que reflejaban una mezcla de desprecio y temor. Sabía que estaba perdiendo, no solo a su esposa, sino también el control absoluto que había ejercido durante años. Pero esta vez, yo no estaba dispuesta a retroceder. Acepté el trato, no sin antes sentir como un torbellino de emociones me atravesaba, miedo, incertidumbre, pero también una determinación férrea que me empujaba hacia adelante. Latí se acercó a mí, rozando mi pierna con su cuerpo cálido, como si compartiera esa resolución. La noche se volvió testigo de un pacto silencioso, una alianza frágil pero poderosa que cambiaría el curso de nuestras vidas. Desde ese instante, supe que nada volvería a ser igual. La lucha que me esperaba era mucho más grande de lo que había imaginado, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una oportunidad real para ganar. Y estaba dispuesta a hacerlo, sin importar el precio. El aire en el salón se volvió denso, casi eléctrico, como si cada objeto, cada sombra, contuviera una tensión a punto de estallar. El pacto que había sellado minutos antes no era solo un acuerdo, era una declaración de guerra silenciosa, un grito mudo que retumbaba en cada rincón de la casa. La mujer que antes había sido sumisa y apagada se había transformado en una figura imponente, envuelta en seda negra y tacones que resonaban como un tambor de batalla. Latí permanecía a mi lado como una sombra fiel, su mirada profunda y feroz era un recordatorio constante de que no estaba sola, que juntos éramos una fuerza imparable. Cada latido de su corazón parecía sincronizado con el mío, marcando el ritmo de una revolución que apenas comenzaba. Pensé en Víctor, en su rostro pálido y desencajado, en la mezcla de miedo y rabia que emanaba de él. Era la primera vez que lo veía vulnerable, y en ese instante comprendí que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Ya no era el hombre que podía dictar las reglas sin consecuencias, ahora, era solo un peón en un juego mucho más grande, uno que yo estaba dispuesta a ganar. El salón se transformó en un campo de batalla invisible, donde las palabras eran flechas y las miradas cuchillos afilados. Cada gesto, cada silencio, cargaba un peso inmenso, una amenaza velada que hacía temblar la estructura misma de nuestra relación rota. Mientras acariciaba la cabeza de Latí, sentí como la furia contenida explotaba en mí, una llama que devoraba el miedo y la resignación. Sabía que lo que me esperaba sería duro, doloroso, pero también sabía que esta era mi oportunidad para recuperar mi vida, mi dignidad, mi libertad. La noche avanzaba, y con ella la tensión alcanzaba su punto máximo. El silencio entre nosotros era ensordecedor, como la calma antes de la tormenta. Y en esa calma, supe que nada volvería a ser igual. La mujer que había despertado en mí era imparable, y estaba lista para arrasar con todo lo que se interpusiera en su camino. La batalla final estaba cerca. Y esta vez, no había vuelta atrás. El reloj marcaba las horas con una lentitud torturadora mientras me sentaba en el borde de la cama, con el cuerpo envuelto en el albornoz negro que apenas contenía la tensión que recorría cada fibra de mi ser. La luz tenue de la lámpara dibujaba sombras caprichosas en las paredes, reflejando el caos interno que me consumía. Latí, fiel como siempre, reposaba a mis pies, su respiración profunda y pausada era el único ancla que me mantenía en el presente. Aferraba con fuerza el anillo de matrimonio que había deslizado de mi dedo esa misma tarde. Era un símbolo roto, un recuerdo de promesas incumplidas y silencios que pesaban más que 1000 palabras. Pero también era el punto de partida de algo nuevo, aunque incierto y peligroso. Había cerrado una puerta para abrir un abismo que se extendía ante mí, oscuro y desconocido. Los pasos resonaron en el pasillo, pesados y determinados. Víctor volvía, pero esta vez no como el hombre que había conocido, sino como un adversario consciente de que la mujer frente a él ya no era la misma. La puerta se abrió con un golpe seco, y su figura apareció entre la penumbra, con los ojos llenos de rabia contenida y miedo disfrazado de arrogancia. No intercambiamos palabras al principio, el silencio habló por nosotros,
cargado de años de resentimiento y heridas abiertas. Latí se levantó, erguido y firme, un guardián oscuro que no permitiría que aquella noche terminara sin un desenlace. Víctor dio un paso hacia mí, pero sentí como una fuerza invisible me protegía, como el vínculo que nos unía a Latí se convertía en un escudo impenetrable. Entonces, con una calma que desmentía el torbellino de emociones que sentía, le dije lo que nunca antes había dicho en voz alta, que me iba, que me llevaba conmigo todo lo que él no pudo destruir, incluyendo a ese ser que, más que un perro, era mi alma hecha carne. Él intentó reaccionar, protestar, amenazar, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. La mujer que una vez fue prisionera de un matrimonio sin amor ahora caminaba hacia la libertad, acompañada de su sombra fiel, hacia un futuro incierto pero suyo. Abrí la puerta y salí al frío de la noche sevillana, con Latí a mi lado y el corazón ardiendo de vida. La oscuridad era densa, pero dentro de mí brillaba una luz que nadie podría apagar. La historia terminaba allí, pero una nueva comenzaba, llena de promesas, desafíos y, sobre todo, esperanza. Y mientras el coche arrancaba, dejando atrás la prisión dorada que había sido mi hogar, supe que nada volvería a detenerme. El camino era largo, la batalla dura, pero yo estaba lista para escribir mi propia historia. Una historia donde la mujer que fui se desvanecía para dar paso a quien siempre debí ser. Una reina en libertad.